Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: Ecco, chiama Elia. Uno corse a Saludamos a todos los que nos acompañan a través de radio y televisión, así como internet y a través del portal Vatican News, y a quien nos está viendo a través de live, Facebook y Twitter. A todas las emisoras de radio y televisión que nos retransmiten: Radio María Venezuela, Radio Magna Comodoro Rivadavia Argentina, Radio Hogar de Panamá, EWTN Televisión, Radio Paz de Florida, Estados Unidos, y Santa Teresita Radio, siempre de Estados Unidos. El Papa ya ha dado su bendición y en estos momentos está leyendo el texto bíblico seguido en varios idiomas. Acaban de escucharlo en italiano. Seguirá a continuación en francés. De l'Évangile selon Saint Marc. A la 9e heure, es el texto de hoy, es el Evangelio según San Marco. Eloi, Eloi, lema sabachthani, ce qui se traduit: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: Voilà qu'il appelle le prophète Élie. Estamos transmitiendo en lo que es la audiencia general del Santo Padre de hoy, miércoles santo, en lo que es la Semana Santa vivida, sabemos todos muy bien, en manera muy inusual, como lo dijo el pontífice en su video antes de dar inicio a la Semana Santa. Poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, el Santo Padre, en una de sus entrevistas que la accedió al diario La Stampa, decía: la oración nos hace comprender nuestra vulnerabilidad, pero el Señor nos transmite fuerza y cercanía. Aquí se llora todos, dijo el Papa. Solo podemos salir de esta situación juntos, como humanidad entera. Por lo tanto, debemos mirar al otro con un espíritu de solidaridad y comportarnos de modo consecuente. Lo dijo al diario italiano La Stampa. El Papa dijo que este momento debe ser vivido con penitencia, compasión y esperanza, y con humildad, porque muchas veces olvidamos que en la vida hay zonas oscuras, momentos sombríos. Creemos que solo puede ocurrirle a alguien más. En cambio, dijo el Papa al periódico, este tiempo es oscuro para todos, nadie está excluido, está marcado por el dolor y las sombras que han entrado en nuestra casa. Es una situación diferente a la que hemos vivido, también porque nadie puede permitirse el lujo de estar tranquilos. Todos comparten estos días difíciles. And when the centurion who stood facing him saw that he thus breathed his last, he said, "Truly, this man was the Son of God." The Gospel of the Lord. A continuación, el monitor estará por dar el texto bíblico en alemán y seguirá después en español. Lesung aus dem Matthäus-Evangelium. En otra entrevista, esta vez el Papa Francisco al diario La República dijo que pidió y que pido que todos estén cerca de aquellos que han perdido a sus seres queridos. He pedido al Señor que detuviera la epidemia. Así Francisco fue entrevistado por el vaticanista de la República, Pablo Rodari, respondiendo a la pregunta sobre cuál fue su oración del domingo por la tarde en Santa María Mayor y San Marcello el Corso, ese domingo 15 de marzo. Debemos redescubrir la concreción de las pequeñas cosas, dijo entonces el Papa, de las pequeñas atenciones que hay que tener
hacia quienes están cerca, parientes, amigos. Entender que en las pequeñas cosas está nuestro tesoro. Hay gestos mínimos que a veces se pierden en el anonimato de la vida cotidiana, gestos de ternura, de afecto, de compasión, que sin embargo son decisivos e importantes. Por ejemplo, dijo, un plato caliente, una caricia, un abrazo, una llamada telefónica. Son gestos familiares de atención a los detalles de cada día. A continuación, el texto bíblico en español. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Y a las 3 de la tarde, Jesús gritó con voz potente, Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían, mira, llama a Elías. Y uno de ellos corrió a mojar una esponja en vinagre, la puso en la punta de una caña y le ofreció de beber diciendo, veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor. A continuación sigue el monitor hablará en portugués y después en árabe y en polaco. E a hora nona, Jesus bradou em alta voz, dizendo, recordemos que el Triduo Pascual, la celebración de la Santa Misa en la Cena del Señor, tendrá lugar este Jueves Santo a las 6 de la tarde, hora de Roma, mientras que el Viernes Santo tendrá lugar la celebración de la Pasión del Señor a las 6 de la tarde, y a las 9 horas siempre de la noche, hora de Roma, el pontífice presidirá el Vía Crucis. Cada una de estas celebraciones se están llevando a cabo en la Basílica de San Pedro. La vigilia pascual en la Noche Santa se celebrará el Sábado Santo 11 de abril a las 9 de la noche. Y la Santa Misa del Domingo de Pascua y de la Resurrección del Señor será el domingo a las 11 horas, hora de Roma. Al final de la misa, el Santo Padre impartirá la bendición Urbi et Orbi. من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس مرقس. وفي الساعة الثالثة El Viernes Santo se rezará para quienes sufren tribulaciones en tiempo de pandemia. Son algunas indicaciones de la Congregación para el Culto Divino que ha publicado en decretos especiales y los ha enviado a los obispos de todo el mundo. El Viernes Santo se rezará por quienes sufren tribulaciones en tiempos de pandemia, para todos los que sufren las consecuencias de la crisis actual, para que Dios Padre conceda salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y salvación a todas las víctimas que han muerto. Se le pedirá a Dios que mire con compasión a los que sufren, que alivie el dolor de los enfermos, que dé fuerza a quienes cuidan de ellos y que acoja en la paz a los difuntos. Además, con un decreto especial, el dicasterio propone la celebración de una misa específicamente para implorar a Dios el fin de esta pandemia. En la colecta se rezará de esta manera. Dios Todopoderoso y Eterno, refugio en todo peligro, vuelve tu mirada hacia nosotros que con fe te imploramos en la tribulación y concede el descanso eterno a los difuntos, el alivio a los que lloran, la salud a los enfermos, la paz a los que mueren, la fuerza a los trabajadores de la salud, el espíritu de sabiduría a los gobernantes y el ánimo de acercarse a todos con amor para glorificar juntos tu santo nombre. Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: Patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić, mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy. En el Vía Crucis en el Vaticano, las meditaciones han sido escritas desde la cárcel. 5 prisioneros, una familia víctima de asesinato, la hija de un condenado a cadena perpetua, un educador, un juez de libertad condicional, la madre de un prisionero, un catequista, un sacerdote acusado injustamente, un fraile voluntario y un policía.
todos ellos relacionados con la capellanía del Centro de Detención Due Palazzi en Padua, Italia. Serán los autores de las meditaciones que se leerán durante el Vía Crucis. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En esta semana de aprensión por la pandemia, que está haciendo sufrir al mundo, entre las muchas preguntas que nos hacemos, también puede haberla sobre Dios. ¿Qué está haciendo ante nuestro dolor? ¿Cuándo va tutto storto? ¿Dónde está cuando todo sale mal? Perché non ci risolve in fretta i problemi? ¿Por qué no resuelve nuestros problemas rápidamente? Sono domande che noi facciamo su Dio. Son preguntas que nos hacemos sobre Dios. Ci dà aiuto il racconto della passione di Gesù che ci accompagna. El relato de la questi pasión de giorni Jesús santi. que nos acompaña en estos Anche días lì, santos infatti, nos es si de ayuda. addensano tanti Incluso interrogativi. ahí, de hecho, muchos interrogantes La se hacen más gente, dopo aver densos. accolto Gesù El pueblo, después de trionfalmente haber a acogido a Gerusalemme, Jesús triunfalmente en si Jerusalén, domandava se a breve finalmente se preguntaba liberato il si popolo finalmente habría dai suoi liberado al nemici. pueblo de sus enemigos. Si aspettavano loro un Messia potente, Esperaban un trionfante, poderoso y con la triunfante spada. Mesías con la espada. Invece ne arriva uno mite, En umile su di lugar cuore, llega uno manso y humilde de che chiama alla corazón, conversione que e alla llama a la misericordia. conversión y a la misericordia. Ed è proprio la folla che Y prima es l'aveva precisamente la suonato multitud que antes lo había gridare, alabado la que grita, sia crocifisso. que sea crucificado. Quelli che lo seguivano confusi e Los que lo spaventati seguían confundidos y abandonarono. asustados lo abandonan. Pensavano, se la Pensaban, sorte di Gesù è questa, si este es el destino il de Messia non Jesús, è lui, el Mesías no es perché él, Dio è forte, porque Dio è Dios es invincibile. fuerte e invencible. Ma se andiamo avanti a leggere il racconto della passione, Pero si seguimos adelante y troviamo leemos un la fatto historia de la sorprendente. pasión, encontramos un hecho Quando sorprendente. Gesù muore, il centurione romano Cuando non Jesús era muere, el credente, centurión non era ebreo, era romano un pagano, que lo había visto sufrir en la lo aveva cruz, visto soffrire in croce, che lo aveva sentito perdonare tutti, que lo había che oído aveva perdonar a toccato con todos, mano il suo amore que había senza tocado su misura, amor sin medida, confessa, dice, davvero quest'uomo era figlio di Dio. verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Dice proprio il contrario degli altri. Dice lo contrario Dice de che los lì otros. c'è Dio, Dice que realmente ahí che está Dio Dios, davvero. que es Dios de verdad. Possiamo chiederci oggi Preguntémonos hoy, qual è il volto vero di Dio. ¿cuál es el verdadero rostro de Di Dios? solito noi proiettiamo in Normalmente Lui proyectamos en Él lo que alla somos, massima a potenza, la máxima potencia, il nostro successo, nuestro éxito, il nostro senso di giustizia nuestro sentido de la justicia e anche il nostro sdegno. e incluso nuestro desdén. Però il Vangelo ci dice che Pero el Dio Evangelio nos non è dice così, que Dios no es así, è diverso es diferente e non potevamo conoscerlo y no con le podríamos nostre forze. conocerlo con nuestras Per propias questo si è fuerzas. fatto vicino. Por eso se acercó a Ci è venuto nosotros. incontro e proprio Vino Pasqua a nuestro si è encuentro y rivelato precisamente en la completamente. Pascua se reveló completamente. E dove si è rivelato completamente? ¿Y dónde se reveló Sulla completamente? croce. En la cruz. Lì impariamo i Ahí tratti del volto aprendemos di los Dio. rasgos del rostro de Dios. Non dimentichiamo, No fratelli e olvidemos, sorelle, hermanos y hermanas, che la croce que la cruz è la cattedra di Dio. es la cátedra de Dios. Ci farà bene Nos hará bien stare a guardare il crocifisso a mirar in silenzio el crucifijo en e silencio vedere chi è il nostro Signore. y ver quién es nuestro Señor. È colui che non punta il dito contro qualcuno, Es aquel que no señala a Eppure- nadie, contro coloro che lo stanno crucificando, ni tampoco con ma aquellos que lo están spalancata le braccia crucificando, a tutti, sino que che non abre ci los brazos scaccia a con la sua todos. gloria, el que ma no si nos lascia aplasta spogliare con per su noi, gloria, sino que se che deja non ci ama a desnudar por parole, nosotros, ma ci dà la vita el que in no nos ama silenzio, con palabras, sino non que ci nos da la vida en costringe, silencio, ma ci libera, el che que no non ci nos tratta da obliga, estranei, sino ma que prende nos su di libera, sé
el que no nos trata como a extraños, sino que toma sobre sí nuestro mal, nuestros pecados. Y esto, para liberarnos de los prejuicios sobre Dios, veamos al crucificado, y luego abrimos el Evangelio. En estos días, todos en cuarentena, en casa, encerrados, pongámonos con dos cosas en la mano. Miremos al crucifijo y abrimos el Evangelio. Esta será para nosotros como una gran liturgia doméstica, porque no podemos ir a la iglesia. Veamos al crucifijo y tengamos el Evangelio en la mano. En el Evangelio leemos que cuando la gente va a Jesús para hacerlo rey, por ejemplo, después de la multiplicación de los panes, Él se va. Y cuando los demonios quieren revelar su divina majestad, los silencia. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere que se lo malinterprete. No quiere que la gente confunda al verdadero Dios, que es el amor humilde, con un Dios falso, un Dios mundano, que da un espectáculo y se impone por la fuerza. No es un ídolo. Es Dios que se hizo hombre como cada uno de nosotros y se expresa como hombre, pero con la fuerza de su divinidad. En cambio, cuando en el Evangelio se proclama solemnemente la identidad de Jesús, ¿qué pasa? Cuando el centurión dice verdaderamente el Hijo de Dios, se dice allí, tan pronto como dio su vida en la cruz, porque ya no se puede equivocar. Se ve que Dios es omnipotente en el amor y no de otra manera. En su naturaleza, así es como está hecho. Él es amor, es el amor. Podrías objetar, ¿y qué hago yo de un Dios tan débil? Es amor. Preferiría un Dios fuerte y poderoso. Pero sabes, pero el poderoso de este mundo pasa, mientras que el amor permanece. Solo el amor custodia la vida que tenemos, porque abraza nuestras fragilidades y las transforma. Es el amor de Dios que en la Pascua ha sanado nuestro pecado con su perdón, que hizo de la muerte un pasaje de vida, que cambió nuestro miedo en confianza, nuestra angustia en esperanza. La Pascua nos dice que Dios puede convertir todo en bien, que con Él podemos confiar verdaderamente en que todo estará bien. Y no es una ilusión, porque la muerte y la resurrección de Jesús no es una ilusión, es una verdad. Por eso, en la mañana de Pascua se nos dice, no tengan miedo. Y las angustiosas preguntas sobre el mal no se desvanecen de repente, sino que encuentran en el resucitado la base sólida que nos permite no naufragar. Queridos hermanos y hermanas, Jesús cambió la historia al acercarse a nosotros y la convirtió, aunque todavía marcada por el mal, en una historia de salvación. La hizo una historia de salvación. Ofreciendo su vida en la cruz, Jesús también venció la muerte. Desde el corazón abierto del crucificado, el amor de Dios llega a cada uno de nosotros. Podemos cambiar nuestras historias acercándonos a Él, aceptando la salvación que nos ofrece. Hermanos y hermanas, abramos todo el corazón a Él en la oración. Estos días, esta semana, con el crucifijo y el Evangelio. No lo olviden.
el crucifijo y el Evangelio. Esa es la liturgia doméstica. Abram todo el corazón a Él en la oración. Dejemos que su mirada se pose sobre nosotros. Comprenderemos que no estamos solos, sino que somos amados, porque el Señor no nos abandona y nunca se olvida de nosotros. Nunca. Y con este pensamiento les deseo una santa semana y una santa Pascua. Era la catequesis del Santo Padre, donde nos recuerda que no estamos solos, que somos amados por el Señor. Que en este momento, con el crucifijo, mirando al crucifijo y abriendo el Evangelio, recemos y abramos nuestro corazón a Jesús. A continuación, los saludos de los distintos grupos en cada idioma. Los fieles de la lengua francesa, dice el monitor, que siguen a través de los medios de comunicación, manifiestan sus sentimientos filiales de afecto, que acompañan con fervientes oraciones de sus intenciones de pastor de la Iglesia. Al final del encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín y luego el Papa impartirá la bendición apostólica de manera especial a los niños y ancianos y enfermos y a cuantos sufren. Frères et sœurs, durant ces semaines d'appréhension pour la pandémie qui cause tant de souffrance dans le monde, beaucoup s'interrogent sur la présence. Es el resumen de la catequesis del Santo Padre en francés, donde el pontífice nos pregunta cuál es el verdadero rostro de Dios. Normalmente, dice, proyectamos en Él lo que somos a la máxima potencia, nuestro éxito, nuestro sentido de la justicia, incluso nuestro desdén. Pero el Evangelio nos dice que Dios no es así, es diferente y no podríamos conocerlos con nuestras propias fuerzas. Por eso se acercó a nosotros y vino a nuestro encuentro. Dieu s'est complètement révélé sur la croix à Pâques. Ainsi, la croix est la cathèdre de Dieu. Il nous faut donc regarder en silence le crucifié et découvrir qui est notre Seigneur. La cruz, dijo el Papa, es la cátedra de Dios. En el Evangelio leemos que cuando la gente va a Jesús para hacerlo rey, por ejemplo, después de la multiplicación de los panes, Él se va, y cuando los demonios quieren revelar su divina majestad, lo silencia, porque Jesús no quiere que se lo malinterprete, no quiere que la gente confunda al verdadero Dios, que es el amor humilde, con un Dios falso, un Dios mundano que da un espectáculo, no es un ídolo. Les interrogations angoissantes sur le mal. A continuación, dentro de unos instantes, el Santo Padre se dirigirá a los fieles de lengua francesa para darles su saludo. Hermanos y hermanas, Jesús ha transformado la historia del mal en una historia de salvación. Desde el corazón abierto del crucifijo, el amor de Dios nos alcanza en estos momentos de angustia, dificultad y sufrimiento. Que en esta Semana Santa, en medio de los dramas y las pruebas que vivimos, que nuestros corazones sean fuertemente unidos a Cristo, muerto y resucitado. Que Dios los bendiga. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire. Eran las palabras del Santo Padre en italiano. Avec son cœur ouvert de crucifié, il nous rejoint dans ce moment d'angoisse, de difficultés et de souffrances. En cette semaine sainte, qu'au milieu des drames et des épreuves que nous vivons, nos cœurs s'établissent fermement dans le Christ mort et ressuscité. Que Dieu vous bénisse.
Después del resumen en francés, viene ahora el resumen en inglés. English-speaking faithful joining us through the media wish to express to you their sentiments of respect. Recordemos que en su catequesis el Santo Padre recordó que en esta semana de aprensión por la pandemia que están haciendo sufrir al mundo, entre las muchas preguntas que nos hacemos también pueden haberlas sobre Dios. ¿Qué está haciendo ante nuestro dolor? ¿Dónde está cuando todo sale mal? ¿Por qué no resuelve Dios nuestros problemas rápidamente? El Papa habla del relato de la pasión de Jesús que nos acompaña en estos días santos y que nos es de ayuda. Porque incluso ahí, de hecho, muchos interrogantes se hacen más densos. El pueblo, después de haber acogido a Jesús triunfalmente en Jerusalén, se preguntaba si finalmente habría liberado al pueblo de sus enemigos. Esperaban un poderoso y triunfante Mesías con la espada. En su lugar llega uno manso y humilde de corazón que llama a la conversión y a la misericordia. Y es precisamente la multitud que antes lo había alabado la que le grita que sea crucificado. Los que lo seguían confundidos y asustados lo abandonan. Pensaban que si este es el destino de Jesús, el Mesías, no es él, porque Dios es fuerte e invencible. Pero si seguimos adelante y leemos la historia de la pasión, dijo el Papa, encontramos un hecho sorprendente. Cuando Jesús muere, el centurión romano que lo había visto sufrir en la cruz, que lo había oído perdonar a todos, que había tocado su amor sin medida, dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Dice lo contrario de los otros. Dice que realmente ahí está Dios. Let us draw courage from our crucified and risen Lord, who embraces our fragility, heals our sins, and draws us close to him, transforming our doubts into faith and our fears into hope. A continuación, el Papa dará su saludo a los fieles de lengua inglesa. Saludo a los fieles de lengua inglesa conectados a través de los medios de comunicación. Les deseo a todos que esta Semana Santa les lleve a celebrar la resurrección del Señor Jesús con corazón purificado y renovado por la gracia del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Se traduce en el saludo del Papa en estos momentos en inglés. Después del inglés vendrá el resumen de la catequesis del pontífice en alemán. Una catequesis en la cual el pontífice nos recuerda cuál es el verdadero rostro de Dios. Normalmente, dijo el Papa, proyectamos en Él lo que somos, a la máxima potencia, nuestro éxito, nuestro sentido de la justicia, incluso nuestro desdén. Pero el Evangelio nos dice que Dios no es así, es diferente, y no podríamos conocerlo con nuestras propias fuerzas, y que por eso se acercó a nosotros, vino a nuestro encuentro, y precisamente en la Pascua se reveló completamente. En la cruz, ahí está Jesús. Ahí aprendemos los rasgos del rostro de Dios. La cruz es la cátedra de Dios. Nos hará bien, dijo el Papa, mirar el crucificado en silencio y ver quién es nuestro Señor, el que nos señala. El que no señala a nadie con el dedo, sino que abre los brazos a todos. El que no nos aplasta con su gloria, sino que se deja desnudar por nosotros. El que no nos ama con palabras, sino que nos da la vida en silencio. El que no nos obliga, sino que nos libera. El que no nos trata como extraños, sino que toma sobre sí nuestro mal, nuestros pecados, para liberarnos de los prejuicios sobre Dios. El Papa nos pidió que en esta Semana Santa veamos al crucificado, a la cruz, y abramos el Evangelio. Y en el Evangelio, dijo el Papa, leemos que cuando la gente va a Jesús para hacerlo rey, por ejemplo, después de la multiplicación de los panes y cuando los demonios quieren revelar su divina majestad, los silencia, porque Jesús no quiere que se le confunda con un Dios falso, un Dios mundano que da un espectáculo y se impone por la fuerza. No quieren que se le malinterprete.
En cambio, cuando en el Evangelio se proclama solemnemente la identidad de Jesús, cuando el centurión dice verdaderamente era el Hijo de Dios, se dice ahí tan pronto como dio su vida en la cruz, porque ya no se puede equivocar, porque se ve que Dios es omnipotente en el amor y no de otra manera. Es su naturaleza, así es como está hecho. Él es el amor. Wollte Jesus nicht, dass die Menschen den wahren Gott, der demütige Liebe ist, mit falschen Vorstellungen verwechseln. Am Kreuz erkennen wir, Gott ist allmächtig in der Liebe. Alle Macht der Welt vergeht, doch die Liebe bleibt. Die Botschaft von Ostern ist, dass Gott alles zum Guten wenden kann. A continuación, el saludo del Papa en alemán. Saludo con afecto a los hermanos y hermanas de lengua alemana. Aunque angustiados por dudas y preocupaciones, podemos tener confianza. El Señor, a través de la muerte y resurrección, ha cambiado la historia en una historia de salvación, a pesar de todo el mal. No estamos solos nunca, sino siempre amados por Dios. Les deseo una santa Pascua. A continuación, traducen los saludos en alemán y seguirá el resumen de la catequesis del pontífice en español, seguido de sus saludos a todos los fieles de lengua española que nos están siguiendo en estos momentos a través de los medios de comunicación. Nie sind wir allein, sondern stets von Gott geliebt. Ich wünsche euch gesegnete österliche Tage. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, en este tiempo de preocupación por la pandemia que está afectando el mundo, podríamos pensar que Dios está ausente, que no se interesa por nosotros y por nuestro sufrimiento. Ante estas preguntas que afligen nuestro corazón, nos ayuda la narración de la pasión de Jesús que nos acompaña en estos días. La pasión nos habla de un Jesús pacífico, indefenso, no de un Mesías potente y vencedor como se lo imaginaban los seguidores que, confundidos y asustados, lo abandonaron. Tenían miedo. Cuando Jesús muere, es el centurión romano que había sido testigo de sus sufrimientos en la cruz, de su perdón y de su amor infinito. Precisamente él es quien declara verdaderamente ese hombre era hijo de Dios. Y con estas palabras manifiesta que en esa aparente derrota Dios está presente verdaderamente. A Dios no es posible conocerlo y alcanzarlo con nuestro esfuerzo personal. Es Él quien ha venido a nuestro encuentro y se nos ha revelado en el misterio pascual de Jesús, en su muerte y en su resurrección. Contemplando a Jesús en la cruz, vemos el rostro de Dios que se revela como es, omnipotente pero en el amor, porque Él es amor, que no condena, sino que abre sus brazos para abrazar nuestra fragilidad y la transforma dándonos vida nueva. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen en esta catequesis a través de los medios de comunicación social. En estos días santos que conmemoramos la pasión del Señor Jesús, que con su cruz ha vencido a la muerte y nos ha dado vida, pidámosle con fe
que convierta nuestro miedo en confianza, nuestra angustia en esperanza, y nos haga experimentar la cercanía de su amor infinito. Que el crucificado nos conceda ser cada vez más hermanos y nos sostenga con su presencia. Que Dios los bendiga. A continuación, el resumen de la catequesis del Santo Padre en portugués. Testemunho a vossa santidade, sentimentos de gratidão. En su resumen en español, dijo justamente que en este tiempo de preocupación por la pandemia que está afectando al mundo, podríamos pensar que Dios está ausente, que no se interesa por nosotros y por nuestro sufrimiento. Y ante las preguntas que afligen a nuestro corazón, nos ayuda la narración de la pasión de Jesús que nos acompaña en estos días santos. La pasión nos habla de un Jesús pacífico, indefenso, no de un Mesías potente y vencedor, como se lo imaginaban sus seguidores, que confundidos y asustados lo abandonaron. Cuando Jesús muere, es el centurión romano, dijo el Papa, que había sido testigo de sus sufrimientos en la cruz y de su perdón y de su amor infinito, quien declara que verdaderamente este hombre era hijo de Dios. A Dios no es posible conocerlo y alcanzarlo con nuestro esfuerzo personal. Es Él quien ha venido a nuestro encuentro y se nos ha revelado en el misterio pascual de Jesús. Contemplando a Jesús en la cruz, vemos el rostro de Dios que se revela como es. Omnipotente, pero en el amor, porque Él es amor, que no condena, sino que abre sus brazos para abrazar nuestra fragilidad y la transforma dándonos vida nueva. En sus saludos, el Papa hizo recordarnos a todos los fieles de lengua española que en estos días santos en que conmemoramos la pasión del Señor Jesús, que con su cruz ha vencido a la muerte y nos ha dado vida, que pidámosle con fe que convierta nuestro miedo en confianza, nuestra angustia en esperanza y nos haga experimentar la cercanía de su amor infinito. Que el crucificado nos conceda ser cada vez más hermanos y nos sostenga con su presencia, dijo el Papa. Queridos hermanos de lengua portuguesa, les saludo de corazón deseándoles un triduo pascual verdaderamente santo, que les ayude a vivir la Pascua llena de alegría, consuelo y sobre todo de esperanza, ciertos que la resurrección de Cristo es también nuestra victoria. Feliz Pascua. Queridos fiéis de língua portuguesa, de coração vos saúdo, desejando-vos um tríduo pascal verdadeiramente santo, que vos ajude a viver a Páscoa cheios de alegria, consolação e, sobretudo, esperança, certos de que a ressurreição de Cristo é também a nossa vitória. Boa Páscoa. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل Es el momento del resumen del pontífice en árabe. Recordemos que en estos tiempos de gran preocupación por la pandemia, las personas mayores son las que están sufriendo en la soledad. El coronavirus las está matando aún más. Según la ciencia, se nos dice que el motivo por el cual tantas personas mayores mueren es porque ya son más frágiles y que el virus tiene un porcentaje de mortandad más elevado en las personas que tienen una o más patologías previas. En muchos casos, la patología existente es la soledad. Remediar la situación de abandono, por lo tanto, en estas actuales circunstancias podría significar salvar vidas humanas. Así lo recuerda el Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida. No es casualidad que estamos presenciando la muerte en proporciones y formas terribles, dijo, de tantas personas que viven fuera de sus casas y apartados de su núcleo familiar, en condiciones de soledad en verdad desgastantes y deprimentes. Es importante que hagamos todo lo que sea posible para remediar esta situación de abandono, que en las circunstancias actuales podría significar salvar vidas humanas.
لم يسحقنا بمجده بل ترك نفسه يعرى من أجلنا. لم يحبنا بالكلام بل بذل حياته بصمت من أجلنا. لم يكرهنا على شيء بل حررنا من خطايانا. هذا هو الله، الله محبة، ومحبته تحرس حياتنا وتشفينا من خطايانا، وهي التي جعلت الموت انتقالا إلى حياة، وبدلت خوفنا بالثقة والطمأنينة، وفي الشدة منحتنا الرجاء. الله محبة، وهو يهتم بنا في كل لحظة. وأنهى قداسة البابا تعليمه قائلا: تشجعوا. غير يسوع مجرى التاريخ وجعله بالرغم من كل الشرور التي فيه تاريخ خلاص، وهو قريب منا. لنفتح له بالصلاة قلبنا، لنترك نظراته تستقر علينا. عندها ندرك أننا لسنا وحدنا، لأن الله يحبنا ولا يتخلى عنا ولا ينسانا أبدا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. A continuación, los saludos del Papa en árabe. Saluda a los fieles de lengua árabe. Queridos hermanos y hermanas, estamos viviendo momentos en que puede parecer que Dios esté lejano de nosotros, pero Él existe. Es la misma creación que continúa, el amor omnipotente que continúa. Es Dios amoroso. Es el mismo que no solo está cercano a nosotros, sino en nosotros. Por tanto, depositemos en Él nuestras preocupaciones y nuestros miedos, para que el creyente que es confiado incluso en la angustia y confía que con Dios todo se resolverá, no tengan miedo. El Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. Después de los saludos en árabe, vendrá el resumen de la catequesis del Santo Padre en polaco. حبه تعالى نفسه مستمر. الله المحب دائما هو ليس فقط قريبا منا بل هو فينا. لذلك لنلقي عليه همنا وخوفنا، لأن المؤمن مطمئن حتى في الشدة، ويثق أن كل شيء مع الله سيتحول إلى خيرنا. لا تخافوا، ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من كل شر. A continuación, en polaco, el Pontífice en su catequesis nos dice que podríamos objetar: ¿qué hago yo de un Dios tan débil? Preferiría un Dios fuerte y poderoso. Pero el poderoso de este mundo pasa mientras que el amor permanece. Solo el amor custodia la vida que tenemos, porque abraza nuestras fragilidades y las transforma. Es el amor de Dios que en la Pascua ha sanado nuestro pecado con su perdón, que hizo de la muerte un pasaje de vida, que cambió nuestro miedo en confianza, nuestra angustia en esperanza. La Pascua nos dice que Dios puede convertir todo en bien, que con Él podemos confiar verdaderamente en que todo estará bien. Por eso en la mañana de Pascua se nos dice: no tengan miedo. Y las angustiosas preguntas sobre el mal no se desvanecen de repente, sino que encuentran en el resucitado la base sólida que nos permite no naufragar. Jesús cambió la historia al acercarse a nosotros y la convirtió, aunque todavía marcada por el mal, en una historia de salvación. Al ofrecer su vida en la cruz, Jesús también venció la muerte. Desde el corazón abierto al crucificado, el amor de Dios llega a cada uno de nosotros. Podemos cambiar nuestras historias, dijo el Papa, acercándonos a Él, a Dios, aceptando la salvación que nos ofrece. El Papa nos pide que abramos todo el corazón a Él en la oración, que dejemos que su mirada se pose sobre nosotros. Comprenderemos que no estamos solos, sino que somos amados, porque el Señor no nos abandona y nunca se olvida de nosotros. Que esta Semana Santa miremos al crucificado con el Evangelio en mano.
porque la cruz es la cátedra de Dios. Jedynie miłość strzeże życia, które mamy, ponieważ obejmuje nasze słabości i je przemienia. Jest to miłość Boga, który w wydarzeniu paschalnym uzdrowił nasz grzech swoim przebaczeniem, który uczynił ze Estamos śmierci transmitiendo fragment życia, la audiencia general del pontífice desde la Biblioteca nasz Apostólica niepokój w nadziei, en este tiempo de cuarentena para combatir el COVID-19. że Bóg może wszystko Desde la obrócić w biblioteca dobro. donde el pontífice Z nim también możemy naprawdę ha rezado el ufać, rezo że mariano del wszystko Ángelus. potoczy się dobrze. Dlatego w poranek wielkanocny słyszymy: nie lękajcie się. El triduo pascual será vivido de una manera inusual, Ale gdy otworzymy mu swoje sin serce i fieles pozwolimy, congregados en la plaza de San Pedro o en la Basílica Vaticana como zrozumiemy, otros że nie años. jesteśmy sami, że jesteśmy miłowani, bo Pan nas nie opuszcza i nigdy o nas nie zapomina. Queridos hermanos y hermanas, mientras nos acercamos al Santo Triduo Pascual, pidamos al Señor que abra nuestros corazones y nos introduzca en el misterio de su amor, que se nos ha demostrado muriendo en la cruz para liberarnos del poder del mal y de la muerte, y para introducirnos en la vida nueva. En estos días, a causa de la epidemia, están atemorizados, llenos de preocupaciones hacia los vuestros queridos. Confiemos en Cristo, el Señor de la vida. Que su bendición los acompañe siempre y sea fuente de paz y de esperanza. Oto słowa Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, Es ahora la traducción del saludo del Papa a todos los fieles de lengua polaca, aby otworzył nasze serca en donde el i wprowadził pontífice nas w tajemnicę swojej miłości, les pide que no tengan miedo, que confíen en Cristo, que le entreguen a Él sus dudas, sus temores, sobre todo en estos tiempos de pandemia. w tych dniach, w których z powodu epidemii jesteśmy zalęknieni, pełni troski o naszych bliskich, zawierzmy siebie Chrystusowi, który jest Panem życia. Jego błogosławieństwo niech wam stale towarzyszy i niech będzie źródłem pokoju i nadziei. A continuación vienen los saludos en italiano. Los fieles de lengua italiana que siguen a través de los medios de comunicación le manifiestan su sentimiento de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones de sus intenciones de pastor de la Iglesia. Al final del encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín y luego el Papa impartirá la bendición apostólica de manera especial a los niños, ancianos y a los que sufren. Saluto cordialmente i fedeli di lingua italiana. Saludo cordialmente a los fieles de lengua italiana. Mis pensamientos van en especial a los grupos que habrían querido estar presentes hoy. Entre ellos, los universitarios de diferentes países que viven virtualmente el encuentro del UNIF 2020. Queridos estudiantes, deseo que esta Semana Santa sea para todos una ocasión providencial para fortalecer su relación personal con Jesús y su fe en Él, crucificado y resucitado. Por último, saludo a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. Que la pasión del Señor, que culmina en el glorioso triunfo de la Pascua, constituya para cada uno de ustedes la fuente de esperanza y de consuelo en los momentos de la prueba. Reciban todos mi bendición. Es el momento de rezar el Padre Nuestro, seguido de la bendición del Papa. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Bien, con la bendición apostólica del Santo Padre y el rezo del Padre Nuestro en latín ha concluido la audiencia general de hoy, que como ustedes están apreciando, tuvo lugar en la Biblioteca Apostólica. Queremos explicar un momento lo que ha sido, digamos, estos momentos difíciles, una catequesis en la que el pontífice nos ha dicho a todos que no tengamos miedo. Una catequesis en la que el Papa nos ha dicho que en esta Semana Santa miremos al Cristo, al crucificado, y leamos el Evangelio. Y así, de esta manera, podamos tener nuestra liturgia doméstica. Han sido palabras que han llenado de ánimo a todos nosotros, a todo el mundo, que tenemos tanto miedo por esta pandemia. Nosotros nos despedimos. Gracias por quienes nos han acompañado a través de radio, televisión e internet, a través también del portal Vatican News, y por supuesto a las emisoras de radio y televisión que nos han retransmitido y a quien ha escuchado a través de YouTube y Facebook Live. Será hasta la próxima. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.